Bien, quiero pedirles que oremos. A continuación vamos a estudiar la palabra del Señor. Es muy importante que esto sea de Él, por Él y para Él. Necesitamos gracia, necesitamos poder para comprender lo que las Escrituras, la palabra del Señor. Entonces a veces siempre oramos por el predicador, pero yo quiero que también ores por ti, porque lo que yo voy a enseñar también lo he recibido yo y tú también debes recibirlo. Ora por ti, para que Dios te dé gracia, misericordia y reciba su palabra. Oremos. Señor, tú eres santo, eterno, invencible, inmortal. Señor de señores y Rey de reyes. Tú has vencido. Gracias a ti, gracias a la persona de Cristo, hoy a través de su obra en la cruz, todos los hombres pueden venir ante tu presencia, a adorarte, a conocerte, a disfrutarte, Señor. Y aquí hay un puñado de tu pueblo que salvaste por gracia mediante la fe en Cristo, que necesitamos tu misericordia, que necesitamos crecer en tu conocimiento, que necesitamos tu sabiduría, que necesitamos que tu Espíritu controle este tiempo de enseñanza y que necesitamos tu bendición, que haya fruto espiritual para la gloria de Cristo. Señor, ten misericordia de nosotros, bendíganos, resplandezca su rostro sobre nosotros, para que con la enseñanza de hoy haya fruto en nuestras vidas y también podamos a otros influenciar con tu palabra. Señor, te pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, seguimos con nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Hoy vamos a considerar en el capítulo 10 los versículos del 25 al 37. Así que les pido que todos nos ubiquemos allí en este pasaje. Y bueno, que el Señor nos conceda entonces tener un tiempo de bendición a través del estudio de su palabra. ¿Cuál es el tema de estos versículos? Normalmente cuando llegamos a Lucas capítulo 5, a esta sección, lo primero que se nos viene a la mente es la historia, la parábola del buen samaritano. Y es así, ¿verdad? Pero ¿cuál es el propósito de este pasaje? Básicamente podríamos tenerlo como nuestro tema crucial o nuestro tema clave para todo el tiempo que será nuestra enseñanza. Y es estos versículos de Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37 tienen como tema el tema clave, el núcleo de esta enseñanza es la vida eterna. La vida eterna. Podríamos decir que el tema es cómo obtener la vida eterna y cómo se muestra que se tiene vida eterna, ¿cierto? Normalmente, si pensamos en el contexto de los cristianos, del pueblo del Señor, de la iglesia, nosotros usamos palabras que son normales para nuestra vida, ¿verdad? Creemos el Evangelio, empezamos a ser instruidos en el camino del Señor y rápidamente en medio de otros hermanos y en medio de no creyentes y en medio de nuestras familias empezamos a decir, soy hijo de Dios. Eso es normal, pero eso es, escuche esa palabra, ¿eres hijo de Dios? Pues si usted hasta hace un tiempo era hijo de... O sea, ya pareciera que los papás de antes como que ya no. Y después también decimos, soy morada del Espíritu Santo. Soy templo del Espíritu Santo. Y la gente vamos por trabajando, vamos moviéndonos por allí, por allá, y la gente nos escucha decir eso. Somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Y su papá cómo hizo? Y yo soy templo del Espíritu Santo. Y sacamos pecho, ¿cierto? Nos sentimos como privilegiados. Soy esclavo de Cristo, heredero de Dios. Mi morada está en los cielos. Ya he sido justificado. Soy justo ante los ojos de Dios. Soy santo. Bárbaro, ¿no? Para nosotros es habitual, pero el mundo que nos rodea, miles y miles de personas piensan que esto es una locura. Y ahí está la razón del mensaje de hoy, la vida eterna. Y esa vida eterna se debe mostrar, si no, entonces nuestras palabras de lo que acabamos de decir de vida eterna, pues sinceramente serán en vanas. Entonces, primero quiero que hablemos de lo siguiente. Existe
en el mundo muchas culturas, muchos valores, muchas idiosincrasias, muchas ideologías, pero normalmente los seres humanos nos hacemos unas cuantas preguntas que sin distinción de cultura están allí. Por ejemplo, ¿quién soy yo? ¿Qué es el ser humano? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Existe Dios? ¿Y qué pasa después de la muerte? En serio, los chinos, los latinos, los africanos, los europeos, esas preguntas, claro, algunos serán más juiciosos y concienzudos en considerar esto, pero normalmente el ser humano a través de toda su historia está allí preguntándose, ¿habrá vida eterna? Aún a pesar de que este mundo está dominado por el humanismo, por el naturalismo, por el escepticismo, por el ateísmo, que plantea que solo somos materias que viviremos un par de tiempo y después no pasará nada, aún a pesar de eso, nosotros decimos, ¿y si muero, qué pasa? ¿Yo quién soy? ¿Soy solo materia, que ahora es más inteligente que otra materia? No, hay un sentido de eternidad, hay un sentido de querer saber quién soy yo, para dónde voy y qué pasa con Dios. Quiero decirle a usted que el entender, el poder encontrar la respuesta verdadera a la vida eterna, conecta y da un resultado maravilloso a las demás preguntas. ¿Sí me hago entender? O sea, si usted, su mercecito, entiende qué es la vida eterna y la recibe, la obtiene, inmediatamente entonces dirá, ya sé quién soy yo. Ya sé para qué estoy acá. Ya sé cuál es el destino eterno mío. Claro, ahora entiendo el tema de Dios. ¿Sí me hago entender? Están allí integradas, pero la clave, el corazón está en la vida eterna. Ese es el tema de estos versículos, la vida eterna. Y por supuesto, está allí nuestra preciosa parábola del buen samaritano. Entonces vamos a tener una conclusión. La vida eterna, la conclusión es la siguiente: la vida eterna se recibe gratuitamente por la fe en Jesucristo, y esta vida eterna se muestra imitando a Cristo. Se lo repito, o sea, si a su merced le queda esto en el corazón, gloria a Dios, porque habrá valido la pena los minutos que vamos a emplear considerando este pasaje. Vuelvo y repito, la vida eterna se recibe gratuitamente por la fe en Jesucristo, y esta vida eterna se muestra imitando a Cristo. Ese es nuestro mensaje de hoy. Para eso vamos a tener 2 puntos. Primer punto está en versículo 25 al 29. ¿Cómo obtener la vida eterna? ¿Cómo obtener la vida eterna? Y de corazón se lo digo, si usted aún no tiene resuelto esto, por favor, saque hoja y lápiz y considérelo y ponga su corazón en esto. Y el segundo punto, del versículo 30 al versículo 37, ¿cómo se muestra que se tiene vida eterna? Y si su merced anda por el camino de esta vida diciendo que es hijo de Dios, que es esclavo de Cristo, morada del Espíritu Santo, morada del Espíritu Santo, y que su patria es el cielo y que eternamente vivirá con Dios, que no hay ninguna condenación, que tiene vida eterna, ¿lo está mostrando? Federico, ¿lo está mostrando? ¿Lo estamos mostrando? Entonces también saque hoja y pongámosle atención. Bueno, el contexto. El Señor, esta es la parte final de la vida del Señor Jesús. En pocos meses Él morirá crucificado. El Señor, en este momento de su ministerio, de su obra para que el Señor le ha dado, es odiado por los líderes del pueblo judío. Le tenían envidia. Pero ellos habían determinado matar al Señor porque Él afirmaba ser hijo de Dios. Es decir, ser igual a Dios. Y además el Señor afirmaba ser el Mesías prometido, es decir, el Salvador prometido por Dios para liberar a su pueblo de la opresión de sus enemigos y establecer su reino eterno de justicia y paz. Esa es la situación. Cristo es odiado y se ha determinado matarle, destruirlo, acabar con él. El contexto religioso. Los judíos, en palabras de Pablo, allí en el Romanos capítulo 9, versículos 4 al 5, los judíos eran el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. El Señor les reveló su gloria, hizo pacto con ellos y les entregó su ley, les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas, y ellos se volvieron picados, creídos, orgullosos.
Ellos empezaron a considerar que por una raza, que por unos ritos, que por una ley podían ser justos a los ojos de Dios. Y habían errado en el blanco, no estaban haciendo la voluntad de Dios. Ese es el contexto que tenemos. Ahora, consideremos nuestro primer punto: ¿cómo obtener la vida eterna? ¿Cómo obtener la vida eterna? Recuerde, es clave para entender usted quién es el ser humano, es clave para entender el destino eterno de su vida, es clave para entender quién es Dios, es clave para entender yo qué hago aquí, qué sentido tiene, es clave para entender el gran problema del mal en el mundo, es clave para todo. ¿Tienes vida eterna? Bien. Dice el versículo 25, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Si usted es cuidadoso, inquieto en las Escrituras, notará que no es la primera vez que alguien le pregunta eso al Señor. ¿Ya recuerdan quién más? Un joven rico, un chico de bien, y otro, pero para ahí va el cuento. ¿Quién? Nicodemo. 3 personas que eran maestros de la ley, conocedores de la palabra, de la ley, de los salmos y de los profetas. 3 personas irreprensibles a los ojos de Dios, religiosas, piadosas, tuvieron un encuentro con Jesús y el tema era la vida eterna. Ahora, nos dice el versículo que, miremos eso, que es un intérprete de la ley. Un intérprete de la ley era un maestro en la interpretación y aplicación de la ley mosaica y las tradiciones rabínicas que se habían formado durante muchos siglos. O sea, era un dedicado a la palabra del Señor, era alguien conocedor de la ley, pero sobre todo de las interpretaciones que le habían dado a esa ley los rabís y otros maestros. Noten que ese primer versículo dice que él se acercó para probarle. Noten que él dice la palabra maestro. Podría ser, bueno, yo soy maestro, vamos de aquí a hablar con maestros. Entonces podría significar el deseo de conocer qué posición tiene este otro maestro sobre las Escrituras, ¿no? Normalmente a veces uno dice, ¿y tú qué piensas de la salvación? ¿Y tú qué piensas de tal doctrina? Puede ser que este maestro viene, bueno, vamos a hablar con Jesús. O sea, no viene alguien humilde y con un corazón contrito ante el Señor, sino viene alguien diciendo, bueno, vamos a ver qué piensa. Es más, muchas veces los intérpretes de la ley se iban con los fariseos y decían, bueno, lo vamos a hacer caer, vamos a encontrar algún motivo de desacreditarlo. Luego el versículo nos dice, viene el gran tema, ¿no? La pregunta que define todo nuestro sermón: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Note una cosa, el intérprete de la ley reconoce que todos los seres humanos, que él y todos los seres humanos no tienen vida eterna. Qué interesante, ¿no? A veces todos pensamos que nacemos y todos vamos a estar muy bien con Dios. Y todos estamos muy bien con Dios. No importa qué camino conduce a Dios, todos son iguales. Pero este hombre conocedor del Dios del pueblo de Israel y de la ley, de su palabra, este hombre dice, no todos se necesita, la gente tiene que obtener la vida eterna. Este hombre entonces reconoce que es necesario hacer algo para tener la vida eterna. Ahora, ¿qué es la vida eterna? Vida eterna. ¿Pero qué es la vida eterna, Federico? Bueno, en la Biblia, la vida eterna equivale a no perderse, porque de tal manera amó Dios que ha dado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, vida eterna equivale a no perderse, a estar bien con Dios, ¿cierto? Vida eterna también equivale a ser salvado del juicio de Dios, a no ser condenado. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, no será condenado, sino que tendrá vida eterna. Entonces, a eso se refiere la vida eterna, a no ser condenado, a no perderse, a no recibir el castigo eterno por causa del pecado, a ser resucitado para estar con Dios por siempre, a tener para siempre una correcta relación con Dios, a conocer a Dios en una forma íntima y amistad, y en una relación íntima de amistad, como un padre e hijo.
¿Recuerdan que el Señor Jesús dijo, y esta es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien me has enviado. Eso significa estar bien con Dios, tener una relación correcta con Él. También la vida eterna, entonces, y finalmente, la vida eterna también equivale a pertenecer al reino de Dios. Noten que Juan 3:16 viene en el contexto en que en que el Señor le dice, si no naces de nuevo, Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios. Esto es la vida eterna, es ser salvado del juicio, de la condenación por causa del pecado, es estar en una correcta relación con Dios, es pertenecer al reino de los cielos, es ser hijo de Dios, es ser heredero con Cristo, es disfrutar todas las promesas y los pactos de Dios, es la razón por la cual el hombre fue creado, vida eterna. Ahora, la Biblia también enseña que esta vida eterna está en ¿quién? ¿La iglesia? ¿La Biblia? ¿El grupo de está en Cristo? Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y y me siguen y yo les doy vida eterna. Sí, Él es Dios, por eso Él es el único que puede dar vida eterna. Y además, la Biblia nos enseña que la vida eterna la ofrece Dios gratuitamente, solamente para aquel que tiene fe en Cristo. Bien, entonces, el versículo 26 y 28 dice el Señor, y Él le dijo, o sea, el Señor Jesús, le acaba de preguntar el intérprete, ¿haciendo qué? Dice, le acaba de preguntar, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y la respuesta del Señor es, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has hecho, bien has respondido, haz esto y vivirás. La primera parte del versículo 26 dice, ¿qué está escrito en la ley? Es decir, ¿qué dice la ley de Moisés? Pues usted es un intérprete de la ley, ¿cierto? Ustedes dirían, no sé qué generación ni en qué ciudad, pero usted es un cacao de las escrituras, ¿cierto? Usted es un sobrado en las escrituras. ¿Qué dice la ley de Moisés? Noten que el Señor parte de la ley. Qué interesante, ¿no? Su propósito no es buscar contradecir la ley ni cambiarla, sino confirmarla. Qué bien, ¿no? A los fariseos y los intérpretes de la ley acusaban a Cristo de que Él venía a abrogar, a destruir la ley, a cambiarla. Ahora, el Señor dice, pero ¿cómo lees, cierto? Una mejor traducción sería, ¿cómo la interpretas? Ahí está, amarás al Señor tu Dios, pero ¿y tú qué interpretación le das? Entonces Él dice, ha dicho aquel respondiendo, amarás al Señor tu Dios con todo, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Estas son dos pasajes de la Biblia, Deuteronomio capítulo 6 y Levítico capítulo 19, versículo 18, están estos dos pasajes. El primero de amar a Dios se había vuelto un rito que se llamaba el Shema, que era todo judío 2 veces al día, lo recitaba y lo recitaba y lo recitaba. ¿Bien? Y el segundo, pues también, todo era incluido, los dos estaban allí juntos. Ahora, noten que él pregunta, ¿cómo recibí la vida eterna? Y él está mismo contestando que se recibe por medio de hacer esto, ¿verdad? ¿Qué le responde el Señor? Dice, el Señor le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirá. Es decir, en palabras de acuerdo al contexto, el Señor le está diciendo, mira, Señor intérprete de la ley, si quieres ser justo ante Dios y tener la vida eterna por las obras de Dios, entonces ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, el Señor no está contradiciendo la ley, sino le está diciendo, haga eso. ¿Cómo así, Fede? Si somos un poco inquietos en las escrituras, dirá, Federico está enseñando algo más. ¿Cómo? ¿La vida eterna se recibe por amar a Dios y amar al prójimo? Pero luego el Señor no había dicho otra vez que el que cree en mí tiene vida eterna, que el que cree en mí tiene vida eterna y que el que cree en mí tiene vida eterna. Muchas veces se está contradiciendo el Señor.
No, el Señor no se está contradiciendo. Porque realmente, queridos amigos y hermanos, si alguien en su vida, durante todos los años, todos los meses, todos los días, todas las horas y todos los segundos de su vida, ama al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente, y a su prójimo como a su mismo, sí, Señor, tiene vida eterna. Pero ¿sabe cuál es la situación? Que hacer esto es imposible. El problema es que ese tipo de persona, después de la caída del hombre, de Adán y Eva, a excepción del Señor Jesucristo, no existe. No existe quien pueda amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y todo, para de esa manera recibir la vida eterna. ¿Sí me hago entender? A ver, vuelvo y repito. Solo si tú quieres ser salvo a través de la ley, tienes que hacerlo, pero Dios te exigirá ser perfecto como Él es perfecto. La ley la resumen el amar a Dios y el amar al prójimo como a sí mismo. ¿Saben por qué? Dice Romanos 3:23, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Hacer esto es imposible porque todos los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo maldición, bajo la maldición de Dios. Porque la Escritura dice, maldito todo el que no cumpla ni obedeciese cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Entonces nuestro querido intérprete de la ley tiene un gran problema, que quiere alcanzar algo que él nunca lo va a lograr. No lo va a lograr. Por eso el Señor le está diciendo, ¿qué lees? Pues hazlo. Entonces, en el fondo el Señor lo está llevando a recibir la salvación por la fe, lo está llevando a Él. No solo al intérprete de la ley nos está hablando esto, sino a nuestra propia vida. Miren, a través de las obras de la ley es imposible tener la vida eterna. Se necesita ser perfecto como Dios es perfecto, y nosotros, toda la humanidad, somos todo lo contrario. Si no, mire un periódico, si no pregúntele a sus papás, si no pregúntele a sus vecinos, si no mire el mundo en que estamos. ¿Podríamos todos dedicarnos todo el tiempo a amar a Dios y amar al prójimo y nunca equivocarnos y nunca fallar en eso para así tener la vida eterna? ¿Podríamos? No. Entonces, ¿qué pasa? Tal realidad nos pone a todos los seres humanos que somos pecadores en una posición de estar sin esperanza, de terror, brutos, no tenemos vida eterna, tenemos ira, juicio, castigo, condenación, infierno. ¿Qué pasa? Sí, Dios exige guardar perfectamente la ley, no podemos hacerlo. En consecuencia enfrentaremos un juicio, la muerte y el castigo eterno. La única salida para ese aterrador dilema, escuche bien, es que cada persona de forma personal reconozca ante Dios su pecado, se arrepienta de este, clame por la misericordia de Dios y solo por medio de la fe acepte a Jesucristo como el Salvador y el único sacrificio por su pecado. ¿Eres ese tipo de persona? Tienes vida eterna. Si no lo eres, eres como el intérprete. Estás haciendo un imposible. ¿Sí me hago entender? Bien, entonces miremos qué tipo de respuesta fue la del intérprete. Dice el versículo 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Espere, todos vamos leyendo esto y decimos, a brutos. Es decir, que el intérprete no ha reconocido que es imposible heredar la vida eterna por la ley. Sí, no lo ha entendido. El Señor le acaba de decir que le acaba de preguntar cómo es. Él trae la ley, amar, los dos principios con que se define toda la ley, los dos grandes mandamientos, y él dice, bueno, pareciera como si dijera, ok, ya estoy bien en amar, y ahora pasemos al segundo mandamiento, el prójimo. Déjame pedirte una aclaración. ¿Y qué piensas que es prójimo? Eso es lo que le va a decir ahora. Querido intérprete de la ley y querida persona que nos acompaña hoy, nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos, Romanos 3:19. Y también la ley tiene el propósito de demostrar que todo el mundo es culpable ante Dios, Romanos 3:18. ¿Qué debía hacer el intérprete? ¿Qué debía entonces hacer el intérprete?
El intérprete apenas escuchó que el Señor, él le acaba de decir, Señor, al amar a Dios y amar a mi prójimo, pues, se puede recibir la vida eterna. El Señor le dice, haz esto y vivirás. Pero inmediatamente su conciencia le ha dicho, pero bruto, yo no lo he hecho toda la vida. En ese instante el intérprete debió haber caído de rodillas ante Dios y diciendo, Señor, ten compasión de mí porque soy un pecador. Él debió en ese instante haber dicho, si así es la forma de tener la vida eterna, yo no lo puedo hacer, nadie lo ha podido hacer, entonces ten misericordia de mí, soy un pecador. No lo está haciendo, no lo hizo el intérprete. Ahora, luego dice, es más, entonces él dice como que en el amor a Dios vamos bien, ¿cierto? Y el prójimo, esto muestra, como decía antes, que el intérprete en cuanto a su relación con el santo Dios, piensa que no tiene problema. Y que ahora quiere conocer el punto de vista del Señor sobre quién es su prójimo. ¿Saben por qué? Porque en el contexto de los judíos, en especial la secta de los fariseos, para ellos el prójimo era otro judío. De ahí para allá eran perros, enemigos, y había que odiarlos y pedirle al Mesías y pedirle a Dios que mande su Mesías para acabar con toda esa gente. Tremendo, ¿no? Ellos veían otro judío, mi prójimo, un colombiano, ay, gentil, pagano, y esos andan con mañas, ¿cierto? Esa era la situación. Para ellos prójimo solo se limitaba al paisano judío. Ahora, noten la gracia del Señor. O sea, honestamente, si yo estoy compartiéndole a alguien acerca de la vida eterna y yo veo esa respuesta, uno como que le gustaría, o como que uno dice, ay, ¿me perdonas? Es que tengo afán. El Señor no se da por vencido. El Señor ahora va por otro camino para el mismo punto, la vida eterna. ¿Y cuál es el otro camino? Miren cómo el Señor tiene gracia y misericordia con este intérprete de la ley, quien a pesar de su corazón endurecido, sin arrepentimiento y apoyado en su propia justicia, Él vuelve a persuadirlo de su error para que entienda que solo por la fe en Cristo recibirá la vida eterna. El Señor es el Señor de tantas oportunidades, ¿no? Nosotros a veces claudicamos, no, ese ya no se salva. No, yo ya le he compartido. Si el Señor hubiera hecho así en sus tiempos, hiciera así, perdón, si el Señor hubiera hecho así, hiciera así, y en el futuro, se me fue la materia de conjugar verbos, nada, está bien. Ok, bien. Y no les digo que yo enseño español, no mentiras. Bien, ok, entonces, va a pasar así en el futuro. Si el Señor solo nos da una oportunidad y ya como no pudimos nos dejara, ¿qué sería de nosotros, no? Gran ejemplo para nosotros al tratar a otros. El Señor da oportunidades, nosotros también debemos dar oportunidades. Entonces, ahora el Señor, tratamos nuestro tema de cómo se muestra que se tiene vida eterna. O sea, el Señor intenta, el primer tema es, miremos el amor a Dios. Y el fariseo dice, no tengo problema. Entonces ahora a través de el amor al prójimo, el Señor quiere que el fariseo entienda su error. Diga, ay bruto, yo no amo al Señor. No amo a mi prójimo como a sí mismo. Señor, soy pecador. Porque es que ¿cuál es la situación? Si el fariseo entiende que no ama a su prójimo, si el intérprete de la ley entiende que no ama a su prójimo como a sí mismo, ¿qué pasa? Pues que tampoco ama a Dios con toda su alma, con toda su mente. Y si no ama a Dios de esa manera y a su prójimo de esa manera, él caerá de rodillas y da, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Sálvame. Qué lindo es el Señor para alcanzar a alguien, ¿no? Entonces, notemos la parábola del samaritano. Respondiendo Jesús dijo, un hombre, versículos del 30 al 35, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano iba de camino, vino cerca a él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese.
Qué parábola tan preciosa, qué historia tan preciosa. Además, esa historia para el tiempo del Señor Jesús, como vimos, la cultura y el momento en que Él está haciendo esa parábola, los dejó a todos así. ¿Eso es el prójimo? ¿Eso es amar al prójimo? ¿Eso significa mostrar la vida eterna? Sí. A ver, miremos los detalles más importantes de la parábola. Respondiendo Jesús, entonces, nueva oportunidad para el intérprete de reconocer su pecaminosidad y suplicar misericordia. Ya lo habíamos dicho. La parábola nos habla de un hombre que descendía. Lo más probablemente era un judío, porque dice que de Jerusalén, ¿a dónde? A Jericó, ¿cierto? Eso es una distancia más o menos de 25 a 27 kilómetros. Era una ruta desértica, rocosa, habían muchas cuevas, era fácil para ladrones hacer cambuches, o sea, ahí daba uno papaya, diríamos, por ahí no se meta. Entonces era un lugar donde robaban mucho. Además era un sitio alto. Desde Jerusalén estábamos hablando de 900 metros arriba del mar y llegaba a Jericó, que era menos 300 debajo, o 300 debajo del mar. O sea que uno iba así en picada, ¿cierto? No era fácil. Ahora, dice que cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole muerto. Le quitaron la integridad física, le quitaron su vestuario y por poco le quitan la vida. Es decir, por poco este hombre deja de existir en este mundo. Este hombre estaba solo en un lugar desértico y necesitando con urgencia atención médica. Imagínense, si está medio muerto, ¿usted qué dice? Dele un Dolex, una aspirina. No todo el mundo, si aquí viera que pasara un accidente, quedara medio muerto, todos corremos a socorrerlo y a llevárnoslo para un hospital, ¿verdad? Esto es la situación, es algo urgente, no es algo de superficial, es algo importante. Ahora, ¿qué pasa? La parábola no lo dice, pero permítamelo, no es esencial en la parábola, pero creo que le da un cierto sabor. Pensemos en que esta persona está medio muerta, pero alcanza a ver un poquitín, ¿cierto? No está inconsciente. Entonces imaginemos la escena del al borde de la camilla, ni se puede mover, y por allá está pensando en todo lo de su vida, etcétera, llorando y ayúdeme, no puede hablar. Y entonces él por allá ve y de repente ve como una ropa especial, no la ropa de toda la gente, no un vestuario normal. Y de repente, ¿qué dice el versículo? Y aconteció que decía un sacerdote, usted estuviera en esa situación, dice, ay Señor, ¿me escuchaste? Llegó la salvación, llegó quien me va a socorrer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un sacerdote, de acuerdo a las escrituras, y más en el pueblo judío, era un mensajero de Dios. O sea, uno decía el sacerdote, mensajero de Dios. Era un siervo de él y de su pueblo. Este debía ser un ejemplo de virtud y piedad. Ellos conocían la ley de Dios y la enseñaban. Su servicio en el templo que es la casa de Dios, allí ellos intercedían y ayudaban al pueblo. Pero ¿qué hizo el sacerdote? Por aquel camino, viéndole, aconteció que descendió, por aquel camino y viéndole, pasó de largo. ¿Usted se imagina uno que está, o sea, cuando él dice que estaba medio muerto, ¿quién es el primero que siente que está medio muerto? Pues uno, ¿no? Usted se imagina que usted está sintiendo medio muerto y viene un sacerdote, mensajero de Dios, siervo del Dios Altísimo, grande en piedad y sigue derecho y sigue. Yo lo primero que diría, eso no es un verdadero sacerdote, ese tipo no entiende nada, ese no sabe la Biblia, ese no ha hecho el curso de amistad, ni el curso de madurez, ni todo el programa de discipulado de aposento alto en el occidente. Qué indignante, ¿no? Bueno, pero la historia sigue, entonces él vuelve y respira, invoca al Señor y está y entonces así mismo un levita vuelve y ve por allá, uy, la ropa de los levitas viene. Y ellos, ¿quiénes eran? Los ayudantes del sacerdote, servían en el templo y también eran ejemplos de virtud, de piedad. Y va pasando, ¿y qué pasa? Llegando cerca de aquel lugar, viéndole y pasó de largo. Yo creo que no me hubiera matado a mí tanto los ladrones, sino la escena, el dolor. Como si pasara la Cruz Roja y un doctor y me ve medio muerto y dice, ay. Yo creo que no lo mata a uno los ladrones, lo mata a uno el dolor de ver que estos de Dios no me aman, me dejan morir. Bueno,
No nos dice el pasaje de la parábola las razones, no entremos en detalles, si usted quiere pensar que es que, bueno, etcétera. Pero lo sí es cierto es que sabían la ley, ellos sabían que Dios mandaba, ellos no estaban cometiendo un pecado al acercarse a ayudarles. Dios había, por ejemplo, mandado que si el buey de un vecino se caía y se moría, pues que lo sacara y que lo ayudara. Y si eso era un buey, ¿no lo iban a hacer con un hombre? Aquí no es que se contaminara, etcétera. Dios autorizaba eso y seguramente había toda una serie de rituales para que el sacerdote pudiera seguir sirviendo en el templo. Pero lo que quiero decir es que esto es decisión voluntaria, concienzuda, decir, lo siento, me voy. Y era judío. Porque es que si hubiera sido el hombre que se está muriendo, un samaritano, un colombiano, o yo, entonces bueno, yo me miro y digo, ay, bueno, mande que se vaya. Pero no, era un judío, un paisano, un prójimo. Ahora, pero un samaritano que iba en camino. Yo creo que el judío, el que está mirando, dice, no, llegó el samaritano, este va a venir y me va a rematar. ¿Por qué digo eso? Porque los samaritanos y los judíos se odiaban. ¿Sí? Ser samaritano era ser una persona odiada, discriminada, rechazada, despreciada por el pueblo judío. Entonces, si yo soy judío y estoy medio muerto en el desierto y veo que viene un samaritano y digo, ay no, este me va a acabar de rematar. Era lo lógico. Dio papaya, ¿cierto? Porque sí, la situación política, cultural y religiosa de ellos era grave, no era un juego. ¿Y qué hace este? Vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. No puede ser. Yo creo que el judío dijo, ¿será que se acercó? Bueno, pensemos en Federico. Si yo le he dicho, no, apenas lo veo que se agacha y no, me mató. Soy su enemigo. Pero no hace eso. Dice que fue movido a misericordia, es decir, de quien se esperaba odio y venganza, vino compasión en ayudar a solucionar la desgracia de que padecía hambre. Eso no se puede explicar humanamente hablando. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. ¿Saben para qué? El vino es como un antiséptico, el alcohol de Johnson, pero versión de ese tiempo. Entonces echaba el alcohol y era un antiséptico y limpiar. Y le echó aceite, era como la crema de cacao. La mamá le echa a uno para todos los males que uno tiene, le pone su cremita, ¿cierto? Y le pone para suavizar la sangre cuando se seca y está usted herido, daña peor. Entonces, al ponerle el aceite hace que se ablande y usted siente refrigerio. Bien, y dice que poniéndolo en su cabalgadura, wow, lo llevó al mesón y lo cuidó de él. Y además, otro día al partir sacó 2 denarios. Quiero contarle que 2 denarios, esto que da este samaritano es como 2 meses de hospedaje. 2 a 3 meses. O sea, le dice al mesón, le pago el arriendo de 3 meses para que este hombre se restaure. ¿Cómo? ¿Quién me odia? ¿Se imaginan todo el tiempo el judío allí pensando y teniendo en su mente al sacerdote y al levita? Pero ahora el samaritano haciendo misericordia. Y los dio al mesonero y dijo, cuídamelo, todo y todo lo que gastes más, yo te pagaré cuando regrese. En nuestro tiempo diría, el hombre sacó la chequera y dejó un cheque en blanco y le dijo, mijo, al final por favor ponga la cifra, y lo firmó en blanco y dijo, ponga la cifra en números y en letras y vaya y cóbrelo. Eso fue lo que dijo, te dejo un cheque en blanco para que cobres. ¿Quién puede amarnos así? Uno ama a los hermanos de Noroccidente porque son los hermanos, pero a mi enemigo, a quien no piensa como yo, al quien no tiene la misma doctrina que yo, pues este samaritano lo estaba haciendo. Noten que su amor por su prójimo se mostró, que toda la escena muestra un amor como de sacrificio. No es decir, ay, qué hermoso, cómo me cae bien el hermano, sino es acción, amor que se expresa en sacrificio. Ahora,
Vuelvo y repito los verbos que están allí. Viéndole significa identificarse, acercarse significa que el samaritano evalúa la situación, echándole significa que él brinda alivio, poniéndole significa que él busca la restauración total, cuidó significa que lo acompañó a este hombre, a este judío en su desgracia, y otro día, etcétera, etcétera, significa que con sacrificio cumplió su plan de mostrar compasión y demostrar que tiene un gran amor hacia su prójimo, que ama a su prójimo como a sí mismo, aún a pesar de que esta persona no lo merecía. No lo merecía. Eso sí es amar, ¿no? Entonces, versículo 36 y 37 dice: ¿quién pues, dice el Señor Jesús, quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y ahí viene el intérprete de la ley: el que usó de misericordia. Oiga, Señor, ¿usted por qué no dice el samaritano? Si saben, si notan que el mismo pasaje muestra el odio y la rabia de que, ¿cómo así que un samaritano no los ganó? ¿Cómo así que un samaritano es más piadoso, más devoto, más es un ejemplo del Dios viviente? Por eso dice, ese que usó de misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y tú haz lo mismo. La pregunta del Señor es obvia. ¿Es el samaritano o fue el samaritano quien mostró que realmente su prójimo era su enemigo? A mí me atravesó esto, porque uno siempre dice: amaremos a los enemigos, pero quedarán las consecuencias de lo que los enemigos nos han hecho. Perdonaremos, pero hay que ser prudentes con esa persona que nos falla. Pero aquí no está eso. ¿Cuántos nos han fracasado, nos han fallado? Y a veces hablamos de abuso, hablamos de cosas que son difíciles. Pero hay que perdonar como Dios nos perdonó en Cristo. Con un amor generoso, con un amor amplio, con un amor con sacrificio. ¿Por qué? Vuelvo y repito, ¿por qué el intérprete no respondió que fue el samaritano? Porque él realmente no podía amar a su prójimo de esa manera. O sea, él vio la situación, escuchó escuchó la historia, ve la situación y dice: no. Si hubiera sido mi primo, mi mamá la que le pasa eso, yo lo hago. Pero a un samaritano yo actuar así. O sea, él se le cayó toda sus propia justicia, que son como trapos de inmundicia del Dios. Cayó como los muros de Jericó. Con solo 7 vueltas alrededor, el poder del Señor cayó, hizo caer esa autojusticia, esa arrogancia. Cayó, por eso él dijo: el que hizo misericordia. Además, de esta manera se demostraba que tampoco el intérprete de la ley amaba a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Es decir, el hecho de que él hubiese contestado así muestra que él tampoco amaba a Dios y que no entendía realmente que la vida eterna no es a través de observar las obras de la ley, sino a través del medio que Dios ha dado para solucionar el problema del pecado y sus consecuencias, que es nuestro Cristo Señor. Sí, así es. Este intérprete de la ley está condenado en su pecado, muerto en sus delitos, no podía remediarlo por sus propios medios y más bien tenía que pedir a Dios su misericordia para ser salvado del pecado y sus consecuencias y así recibir la vida eterna. Queridos, el intérprete, como todos los hombres, debe reconocer lo siguiente: que ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley de Dios. Sí, amados, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad. Cristo Jesús, quien nos libertó del castigo por nuestros pecados, es el único medio para salvarnos. Sí, Cristo nos hace justos, nos libra de las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo.
Dios nos declara justos y gratuitamente y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Sí, queridos, ¿saben por qué? Porque Dios ofreció a Cristo Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. He leído a partes de Romanos capítulo 21, versículos 22, 24 y 25. ¿Lo entendemos? ¿Tienes vida eterna? Concluyamos. ¿Cómo se puede obtener la vida eterna? Pues la parábola del buen samaritano es un buen cuadro, es un excelente cuadro de Cristo y su obra en la cruz. Nosotros éramos como ese judío botado en el camino, el pecado, el mundo de maldad, Satanás nos había matado. Porque el de la parábola estaba medio muerto. Nosotros estamos muertos en pecados y tirados en el camino. Lo peor, ¿saben qué? Pensando que vivimos, pero que estamos muertos. Lo peor es que estamos allí botados en el camino con un gran vestido, pero por dentro sin vida y sin esperanza, sin Dios. Y así como viene un sacerdote y viene el levita, nada que represente las obras o los méritos humanos puede salvarte de estar botado en el camino y no tener, y nadie puede salvarte de estar botado en el camino y sanarte y darte vida. En nuestro caso no es medio muerto, es muerto, necesitamos resucitar. Este hombre herido en el camino necesitaba ser sanado, nosotros necesitamos nacer de nuevo. Qué cuadro tan precioso. Y viene el que nosotros odiábamos, nuestro enemigo. Dios mismo en la persona de Cristo viene se agacha, por decirlo así. El Señor mismo viene y se acerca y nos cura con su sangre que nos limpia todo pecado. Nos da su espíritu, que es como un aceite, un bálsamo por el cual tenemos vida eterna. Y no solo eso, sino no nos da lo de 3 meses para recuperarnos, sino que toda la vida nos ha sentado en los lugares celestiales con Él. Qué buen samaritano es el Señor. ¿Has recibido la salvación que Él ofrece? Segunda conclusión. ¿Cómo se muestra que se tiene vida eterna? Bueno, la misma parábola es un cuadro precioso de cómo debemos amar al prójimo. Hermanos, y repito que me lo digo yo todo el tiempo, esto de andar diciendo que somos hijos de Dios, que somos esclavos de Cristo, que estamos resucitados con Él en los lugares celestiales, que soy templo del Espíritu Santo, y eso de que los mundanos y todo esto que es cierto, pero tenemos que mostrarlo con nuestra forma de vivir. Tenemos que ser samaritanos que ayudamos a otros, nos acercamos a Él, evaluamos su condición, buscamos poner alivio a sus problemas, buscamos su restauración, etcétera, etcétera. Inmediatamente tú piensas en la labor social, gloria a Dios. Y ojalá aquí en nuestro país hay muchas personas necesitando y padeciendo muchas necesidades. ¡Qué bueno! Porque el que ayuda al pobre, ¿a quién? A Jehová presta, ¿cierto? Entonces, perfecto. Pero nuestro reino no es el reino de este mundo. Ser buen samaritano, ¿saben cuál es la expresión más preciosa haciendo este estudio que se me viene a la mente? Se me viene a la mente cuando tú sacas tu tiempo para compartir el evangelio, discipular a otro y llevarlo al conocimiento del Señor y cuidarlo por medio de la consejería por largo tiempo. Eso es ser buen samaritano. ¿Cómo así? Claro, acabamos de decir que una persona sin Cristo es como una persona muerta en un camino. Entonces imagínate que tú sacas tiempo, empiezas a compartirle a alguien, luego vas a su casa, lo discipulas, luego lo ves crecer en el Señor. Eso es lo que hizo el buen samaritano con el hombre que estaba botado al lado del camino. Esas son nuestras obras, eso es amar al prójimo, llevarle su evangelio, ayudarlo a crecer en su conocimiento, ponerse a llorar con el hermano. Te pregunto, y me pregunto a mí, ¿tenemos la experiencia de ser discípulos de Cristo? Porque muchas veces tenemos la experiencia de ministerios, de actividades, de reuniones. ¿Qué experiencia? De conferencias.
Gloria a Dios, no estoy en contra de ello. Pero tenemos la experiencia de ir a los perdidos, de mojar, de ensuciar, de lo que hizo el samaritano, de sacar de lo nuestro, de agacharnos, de venir al muerto en pecados y delitos y entender todas las diferencias que hay, meternos allí, tener paciencia hasta que por medio del Evangelio nace de nuevo. ¿Tenemos la experiencia de ser discípulos de Cristo? No es una sugerencia del Señor para su iglesia, es un mandato para ser obedecido. ¿Cómo más mostramos ser buenos samaritanos, los cristianos? Porque bueno, los ateos, de verdad, los budistas, de verdad, los hinduistas, de verdad, ellos hacen obras de justicia, son muy buenos samaritanos. Ellos usan esa parábola. Les encanta cuando ellos leen la Biblia y dicen, oh, ¿me recuerda a mí? Sí. He visto budistas amar a sus enemigos, he visto ateos a mostrar amor hacia... Sí, los socialistas todo el tiempo hablan de eso, de libertar a los pueblos y a los pobres, etcétera. Pero eso no nos llama, ese no es nuestro nivel de samaritanos, de buenos samaritanos. Nuestro nivel es el celestial, el de las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aconsejar, enseñar, servir a otros. Hermano y hermana, ¿quieres conocer a alguien que ama a su prójimo? No lo verás por cuántos abrazos te da, sino por cuánto lo ves sirviendo a otro santo, lavando pies y buscando a otros alcanzar para Cristo. Ahí están los buenos samaritanos. Están en el camino de Jerusalén a Jericó, no están en la iglesia en Jerusalén. Somos los buenos samaritanos. Finalmente, lo digo como familia, esta preciosa iglesia es un buen samaritano. Gracias. Ustedes han ayudado bueno, no hemos estado medio muertos, botados en el camino cuando hemos estado en el otro lado del charco, pero sí, ustedes han sido buenos samaritanos con nosotros, con la familia Garzón, con sus ofrenditas, con sus cartas. Al venir, gracias, la gloria es para el Señor, pero María Antonia, mi mamá, otros hermanos que han estado acá, cada uno nos ha sido un gran buen samaritano. Gracias a Dios por la obra que ustedes hacen. Gracias por lo que están haciendo para el Señor, porque Él no será injusto ni olvidará el amor que ustedes tienen por su obra. ¿Y saben qué? Sigan siendo buenos samaritanos. Los Garzón se los agradecen mucho. Vamos a orar. Señor, tú eres santo y poderoso, eterno. Yo te pido que bendigas a esta iglesia por ser un ejemplo como el buen samaritano, que con sacrificio, que con amor, generosamente ayuda a otros. Gracias, Señor. Te pido perdón, Señor, especialmente por mi propia vida. Necesitamos ser más como tú. Necesitamos entender que es grande la responsabilidad de llamarnos cristianos. Y por eso nuestra vida debe imitar a Cristo como el amor ideal para amar al prójimo. Perdónanos, Señor, y te ruego en este lugar por jóvenes o personas que están aquí y aún no tienen la vida eterna. Esto es muy delicado y muy grave, Señor. Llévalos al arrepentimiento, llévalos a que se caigan sus muros de autojusticia, de autojustificación y más bien se arrepientan y clamen tu nombre diciendo, Señor, sálvame. Y que ellos entiendan que solamente por gracia, mediante la fe en Cristo, pueden ser libres del pecado y sus consecuencias. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado. En el nombre del Señor Jesús. Amén.